hasta que me rompieron la ropa, vieron el tatuaje en mi espalda y esos matones que habían venido a cobrarme protección, por fin se dieron cuenta de que habían cometido un grave error. Mi hija jamás imaginó que su padre, recién salido de prisión, tuviera algo que ver con el legendario dragón de 9 trazos. Ella no sabía que yo mismo era aquel nombre que hacía temblar a todos. En aquel entonces, para proteger a mis hermanos, yo solo, con un cuchillo en la mano, me enfrenté a 1000 enemigos, creando una historia legendaria. Desde entonces, el dragón tatuado se convirtió en la pesadilla de todos los matones. El día en que cumplí mi condena y salí, decenas de autos de lujo vinieron a recibirme, porque la banda que yo había creado ya se había convertido en la mayor organización local. Todos mis hermanos esperaban que retomara el mando, pero les dije que mientras nadie se atreviera a tocar a mi esposa o a mi hija, yo jamás regresaría. Ellos quedaron impactados. Habían esperado todos esos años por mi regreso. La cárcel había desgastado todo mi filo. Les pedí que administraran bien la organización y que nunca volvieran al camino del crimen. Después de decir eso, tomé mi bolso y me marché. Todos se arrodillaron sobre una rodilla, prometiendo esperarme siempre. Yo no me dejé conmover y regresé directamente a casa. Pero al llegar a la puerta, escuché a mi hija decirle a mi esposa que jamás iría a recibir a un criminal que la avergonzaba. En ese momento mi esposa vio que yo había vuelto antes. No me enojé por las palabras de mi hija. Todos estos años temí perjudicarlas, así que le conté a mi esposa que yo había ido a prisión por robo. Pero esa mentira hizo que mi hija fuera objeto de burlas, y por eso siempre me hablaba con frialdad. Dijo que jamás tendría un padre tan inútil. Luego dio media vuelta y se fue. Mi esposa me dijo que a mi hija le dolía el estómago, porque en la cafetería de la escuela usaban carne en mal estado. Ella y algunas compañeras denunciaron al comedor, pero no sabían que el dueño ya había descubierto quiénes fueron y planeaba vengarse. Puse un pequeño puesto de comida en la entrada de la escuela, solo para que mi hija pudiera comer algo limpio. Esa fue la razón de mi decisión, pero para ella era vergonzoso. Pensaba que era humillante que su padre vendiera comida en la puerta. No la culpé, le debía demasiado. Le dije que ganar dinero con las propias manos no es vergonzoso, que lo importante es comer bien. Mientras hablaba, repartía comida entre sus compañeros, pero ella, furiosa, tiró la comida, diciendo que jamás comería nada hecho por un criminal. Sus compañeros también se burlaron de mí, diciendo que era patético haber ido a prisión tantos años por robar. El dragón de 9 trazos se enfrentó solo a 1000 hombres, y también estuvo más de 10 años preso, y yo no merecía ni compararme con él. Luego se marcharon, y en ese momento llegó el dueño del comedor con sus hombres. Creían que yo los había denunciado, y llegaron enfurecidos. Mi hija miraba cómo me acosaban. Decía que no tenía nada que ver con ella, pero yo veía su preocupación. Yo no me atrevía a defenderme. Temía implicarla. Solo podía levantarme una y otra vez para disculparme, diciendo que me iría enseguida. Pero ellos habían ido a causar problemas y ordenaron destruir mi puesto. Al ver que me humillaban así, mi hija por fin sintió miedo y les gritó que no fueran tan lejos. Sus compañeros estaban aterrados. Sabían que esa gente era peligrosa. Algunos incluso decían que tenían vínculos con bandas tan temibles como el dragón de 9 trazos. Pero mi hija aún así quiso defenderme, porque yo era su padre. Los matones la reconocieron y supieron que ella era quien había denunciado. Entonces ordenaron capturarla. Me desesperé, supliqué una y otra vez diciendo que me iría, pidiéndoles que no la lastimaran. Pero mientras más suplicaba, más arrogantes se volvían, y que ahora querían que yo pagara 100,000. Lo acepté de inmediato, pero mi hija salió corriendo para impedirlo. Uno de ellos le dio una bofetada brutal. Esa bofetada me golpeó directamente el corazón. Perdí el control. Empujé a los 2 hombres que me sujetaban, y con una sola mano lancé a uno varios metros. Los demás se me abalanzaron. En medio del caos, sin querer rompieron mi camisa, y cuando vieron el enorme tatuaje del dragón de 9 trazos en mi espalda, todos quedaron paralizados.